Hola nuevamente, escuchas del Reflexiones para el Devenir Histórico. Estamos en una nueva edición, en un nuevo podcast de nuestra serie de podcasts que hemos estado realizando en los últimos meses. Y en esta ocasión, obviamente por temas de contingencia, como ha pasado anteriormente con los podcasts que ha realizado Alan, eh, en solitario, me encuentro yo en solitario ahora. Eh, Dado que me interesa trabajar un tema del cual he estado escribiendo un pequeño artículo que quizás salga a la luz pronto. No sabemos todavía bajo qué medios, pero la idea es que salga junto con otros que hemos estado trabajando con Alan y Sebastián. Este artículo es un poco una continuación, se podría decir, de un capítulo anterior del podcast en que se hablaba o tenía como bajada el principio del jefe, el Führer Principle. ¿Ya? Eh, la idea de hacer esta especie de continuación o acercamiento a la realidad es acercarlo a la realidad nacional, ¿ya? Tanto por el contexto que se está viviendo actualmente como por antecedentes previos que habían situaciones parecidas a la que está ocurriendo, estados de excepción, se podría decir. Eh, no solo excepción constitucional, sino el concepto excepcional en general. Y ver cómo a través de la historia la población, el pueblo de Chile, como masa, como voluntad, se ha movilizado en tanto a solamente este principio de la autoridad, ya sobre un individuo que toma este principio de la autoridad y guía los designios de la nación, ya que la idea de hacer este podcast y este artículo es justamente revisar ciertas características del pueblo, de las características de la población nacional que la hacen más adepta a este tipo de liderazgos, ¿ya? Eh, Liderazgo autoritario, ¿ya? Autoritario y como vamos a ver, impersonales, ¿ya? En primera instancia, evidentemente esto nace en tanto en la necesidad de repasar cuáles son las problemáticas que se han presentado para el estado de excepción en el que nos encontramos en primera instancia por la insurrección ocurrida en octubre que llevó al gobierno a tomar medidas, o que debería haber llevado al gobierno a tomar medidas excepcionales para combatir este intento de golpe de Estado, que finalmente es lo que denomina la prensa el estallido social, el denominado estallido social, y que no se tomaron. ¿Y qué falló ahí? Y también con el estado excepcional del COVID-19, del coronavirus, las acciones que se han tomado, las formas de liderazgo y también cuáles han funcionado, cuáles no y en mi hipótesis por qué. ¿Ya? La idea es que nosotros como nación, Chile digamos, los chilenos, con nuestra historia de nuestro antepasado en esta tierra, se ha visto constantemente en estados de excepción, estados excepcionales, no solo de excepción constitucional como se podría entender ahora, sino que además de excepcionales en general, de que podrían haber significado la desaparición o destrucción de la sociedad, de la nación, en periodos puntuales, ¿ya? Y que en esos periodos justamente cómo se ha movilizado el pueblo, cómo se ha movilizado históricamente la población nacional, tiene que ver con un tipo de liderazgo que es el liderazgo autoritario e impersonal, el autoritarismo, ya un autoritarismo bien chileno,
que sí tiene algunos parangones con la noción, como mencionábamos, por una parte, el Führerprinzip, que es una noción que, como habíamos revisado, el primero en tomarla fue el conde de Kaiserling en el siglo XVIII, perdón, siglo XIX en Alemania, y es una visión propia de un poco del romanticismo alemán, del principio del líder autoritario pero impersonal, o sea, un líder que tiene las características de liderazgo y que nació para liderar y que no tenía que ver con alguien que buscara el poder, sino que era elegido para esa situación excepcional puntual, particularmente las situaciones excepcionales en ese tiempo eran la guerra. Estamos hablando de Prusia, de la Alemania imperial, en su máxima extensión. Eh, y bueno, en ese tiempo se pudo haber encarnado en Bismarck, por ejemplo, en el Kaiser Guillermo II, con los líderes finalmente que representaban a esa sociedad altamente militarizada alemana, con un ordenamiento que no era solo de la guerra, sino que traspasaba este ordenamiento social y visión de mundo de los rangos militares, de la organización militar al día a día. ¿Ya? En Chile, bueno, pero antes de llegar a lo de Chile, esta visión también en el ensayo se toma también lo trabajado por el jurista alemán Carl Schmitt, ¿ya? En el cual él habla de que finalmente la soberanía del Estado, la soberanía en este caso del jefe del Estado, la cabeza del Estado y de este Estado contenedor de una nación, se ve manifiesta en estos estados de excepción. O sea, la labor del Estado se ve efectivamente y concretamente en situaciones que son excepcionales, que son fuera de lo común, fuera de lo normal. ¿Ya? Para el resto, para el día a día, para la constante, hay leyes, está la constitución, hay abogados, hay juzgados, etcétera. Pero en estos estados excepcionales, que es donde se rompe esta regla de la constante, del ordenamiento social constante, es que se ve el verdadero poder del Estado. El Estado, digamos, como representante contenedor de una nación, ¿cierto? Eh, o sea que se superpone a la acción del derecho y las leyes que norman las relaciones y las acciones de esta sociedad. Para Schmitt, en este sentido, esta capacidad de decisión y autoridad que se manifiesta en situaciones de crisis o de emergencia para un Estado es la que debería imponer la idea del principio soberano o soberanía del Estado. Que el Estado sin soberanía no existe, obviamente, por sobre cualquier ordenamiento jurídico, ya que en este caso, por la extensión que trato de hacer de mi idea, es finalmente letra muerta que en estos estados de excepción no vale de mucho porque aquí cuando hay un estado excepcional lo que vale es la acción. Y para llevar a cabo esta acción, que no es una acción individual, sino que tiene que movilizar a una población de una nación, representar una nación, tiene que tener ciertas características para que sea lo más efectiva posible. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, la, la acción que podría suponer la, la, la acción de un Congreso, de un Parlamento, de un Estado parlamentario, que para mí por lo menos son los estados más o menos efectivos que pueden haber, por lo menos a nivel iberoamericano, se ve anulada, ¿ya? Se tiene que superponer. Siempre va a haber en los estados parlamentarios, que generalmente los estados parlamentarios son estados con un liberalismo en exceso maduro, que hay un tipo de democratización, como le llaman muchas veces los liberales y los marxistas también, o una horizontalización del poder. O sea, hay mucha gente, hay muchos burócratas por los cuales pasan las decisiones, tienen que pasar por letra muerta, porque en estos estados parlamentarios, al llevar tanta gente a tomar las decisiones de poder, eh,
hay muchos grupos representados y se empieza a atomizar un poco la, la capacidad de decisión, particularmente cuando son estados parlamentarios en que hay representación de grupos minoritarios poco representativos y muy, podría decirse, revolucionarios. En este caso, por ejemplo, lo que nos pasó cuando se extendió el Parlamento y le dio ingreso a parlamentarios con una representatividad de un 1%, parlamentarios del Partido Comunista, del Frente Amplio, que efectivamente no tienen ninguna representatividad más que su ideología que va contra justamente el tipo de gobierno presidencialista que tenemos. ¿Ya? Eh, esto puede, ellos pueden hablar, pueden perder el tiempo tanto como quieran en los estados, en los periodos de paz y estabilidad. Ahí ellos van a justificar su sueldo, ¿cierto? Llevando a cabo leyes que no son un mayor aporte a la vitalidad y el funcionamiento de la nación. Pero bueno, se movilizan ideologías más que acciones concretas y eficientes. ¿Ya? Todo esto en los periodos de paz y estabilidad, que curiosamente muchas veces cuando hay crisis políticas son ellos mismos quienes desequilibran estos periodos de paz y estabilidad. ¿Ya? Evidentemente, cuando existe este principio de autoridad que se superpone a toda esta politiquería barata de la que estamos hablando, eh, tiene que ser un tipo de autoridad. Particularmente con la autoridad que se mencionaba, por ejemplo, del principio del jefe, el Führerprinzip alemán, de lo que hablaba Schmidt también. No puede ser una autoridad débil, no puede ser una autoridad que vaya por el poder, no puede ser un autoritarismo solo por la autoridad. ¿Ya? Hay pueblos que están más dispuestos justamente a la jerarquía, son menos revolucionarios que otros, son menos democráticos o más reaccionarios, se podría decir, en la jerga marxista. Entre ellos se encuentra el nuestro. El pueblo chileno no es un pueblo particularmente revolucionario, para nada diría yo. Y también están los alemanes. Estoy haciendo un paralelo porque me llama la atención justamente eh, cómo los paralelismos vamos a ver después también cómo se señala entre Chile y Alemania. No estoy diciendo que Chile sea igual a Alemania, pero en este caso puntual es muy parecido. Una, un ejemplo de lo poco revolucionario que pueden haber sido los alemanes, o que siempre han sido considerados como poco revolucionarios los alemanes, es la revolución del 48 en Alemania, la revolución liberal del 48, en el cual vinieron revolucionarios de toda Europa, se movilizaron de un país a otro como en todas las revoluciones casi nunca son nacionales. Eh, y Bakunin quedó impactado y quedó asqueado por lo poco dado a la destrucción que eran los alemanes. Particularmente él pedía, así como con los otros revolucionarios, cuando vienen de afuera es muy fácil pedir que quemen todo, que destruyan todo, que acaben con el orden establecido, y los alemanes nunca engancharon. Porque, eh, bueno, por una parte me imagino algún amor por su patria iban a tener. Y por otra parte porque consideraban que el desorden y el caos no era la respuesta. Entonces Bakunin decía asqueado que no podía ser, que un pueblo así nunca iba a ser revolucionario. Y efectivamente no lo era. ¿Les suena un poco quizá lo que pasó acá? Aquí sí hubo destrucción, pero en octubre, en lo que pasó en octubre y lo que pasó después. Pero hay que ver quiénes son los que causaron esa destrucción, de dónde venían y si se identificaban con el pueblo finalmente o eran parte del verdadero pueblo chileno. Bueno, como bien decía, para este principio de autoridad, para imponer esta decisión de autoridad suprema, hace falta una voluntad y fuerza manifiesta, ¿ya? Y en ese sentido, este personaje autoritario no llega al poder finalmente por la autoridad porque él lo busque, sino porque es casi como el elegido, ya porque tiene características que
hacen que el resto lo elijan para este rol, que no es un rol que él quiera necesariamente, porque es un rol muy doloroso y muy ligado a la crítica también, ¿ya? Que puede tener mucha crítica, particularmente en los periodos de crisis, porque como vemos ahora, lo que prima son los gritos, son la histeria, el reclamo, el buscar culpables, entonces, de la masa, ¿ya? De la masa de los que no se sienten responsables por nada y gritan porque quieren que se hagan responsables por ello. Pueden verlo ahora con los políticos, los periodistas y los alcaldes, ¿ya? Pero bien, cuando efectivamente, cuando se hace efectivo el principio de autoridad, cuando hay una persona que tiene las características para hacer, encarnar este principio de autoridad, eh, eso se acaba. Eso queda inmediatamente bajo justamente su voluntad que es reforzada no por él, porque muchas veces no es un rol que quiera tomar, sino por el pueblo, por la misma masa, que no es la masa que grita finalmente, sino ese espacio intermedio de quienes quieren salir adelante finalmente y quieren una solución. Y esa solución la ven aquí en Chile, particularmente, así como se vio en Alemania en algún momento, eh, con una persona que encarne eso y que nos venga a mandar finalmente. Nos venga a mandar con decisión, pero nos venga a mandar con seguridad y con responsabilidad. Y asimismo, el pueblo se va a movilizar para trabajar con responsabilidad, con solidaridad y en busca de soluciones, ya como lo ha hecho el pueblo chileno durante muchos momentos y estado de excepción. ¿Ya? Eh, bien. Entonces, como bien mencionaba, eh, en nuestra historia nacional, si la consideramos anterior incluso a la fundación de la República de Chile, sino que viendo desde la conquista, eh, estamos llenos de estados de excepción, estamos llenos de estados de crisis, estamos llenos de reconstrucciones, ¿ya? Y ese tipo de sucesos que pueden ocurrir cada terremoto, acá en un gran terremoto ocurre cada 10 años. ¿Ya? Se ha hablado también que grandes crisis políticos sociales ocurren cada 30 o 40 años. Pero siempre nos levantamos. Y eso quiere decir que ya se hizo una especie de costumbre, o ya está casi en el ADN del pueblo, de nosotros, del pueblo bien entendido, superar estos estados de excepción y superarlo de cierta manera. Son parte de nuestro carácter nacional. Así como en otros países de Iberoamérica se ve que cuesta mucho salir de los estados de caos, de momentos de crisis, constantes revoluciones, porque cuando hay una crisis se genera caos. Lo primero es la disolución de, digamos, de la masa nacional o de los del pueblo, ¿ya? Disolución en tanto el desorden y el caos. Aquí no. Aquí hay un momento en el cual decidimos unirnos para salir adelante. Y eso nos hace bastante distinto del resto de los países como les digo, de Iberoamérica. Vemos que desde la empresa de la conquista hemos estado en un estado excepcional. Las huestes de Diego de Almagro y de Pedro de Valdivia, posteriormente cruzando el desierto de Atacama y la cordillera, llegando especialmente maltratados, maltrechos, algo que no se esperaban finalmente, que algo que fuese tan duro como no lo había sido durante años anteriores mientras avanzaban por el Imperio Inca, Ecuador, etcétera, que claro, evidentemente tenían cierta dureza, pero no tanto como nos encontraron acá. ¿Ya? Posteriormente la continuidad por 3 siglos de la guerra de Arauco, una guerra que duró 300 años con altibajo en la intensidad, pero que mantenía un estado de alerta y un estado constante, a lo menos estado constante de negociación y de preparación justamente para la guerra, particularmente en el sur, en la frontera.
y evidentemente sumando la naturaleza telúrica del país, en tanto, como bien decía, terremotos, maremotos, sequías, algo que de repente no consideramos mucho, pero es muy grave en la historia, que han sido los aluviones también. Eh, Momentos constantes en que la estabilidad que se podría haber construido durante un tiempo fue se ve aniquilada, se ve destruida, y está la decisión: o nos quedamos y reconstruimos, o nos vamos al carajo, como por ejemplo pasó el 11 de septiembre, cuando se quema Santiago, ya cuando nos salva Inés de Suárez, o quizás también después de eso con la decisión de Pedro de Valdivia, de que justamente ahí puede él, una persona, un militar de carrera, no un aventurero solamente, tomó la decisión de cuando todos los vecinos de Santiago querían irse finalmente con lo poco que tenían, él los engañó hasta cierto punto, se llevó los pocos ahorros que tenían, tomó esa decisión, se embarcó a Perú con esos pocos ahorros y volvió con armas y con ropa, con semillas, etcétera, para reconstruir Santiago. Eso es parte del principio de autoridad, finalmente, de tomar la decisión en el momento de crisis, de caos, ¿ya? Y tomar una decisión efectiva, quizá efectiva no porque lo vamos a ver cuantitativamente en la historia, pero decisiones que ayudan a la supervivencia de un pueblo, de una nación, de un pueblo que está representado en esta autoridad. Que eso es súper importante también, el principio de autoridad tiene que representar la personalidad de un pueblo, la persona que está en la posición de autoridad. Cuando muchas veces los políticos, los parlamentarios no la representan, llegan solamente representando los ideales de la democracia enfermiza que tenemos en este siglo XXI. Llama la atención, obviamente, en primera instancia y para todos los historiadores externos, que Chile se formó bajo una lógica militar, de estructuración, de autoridad y de decisiones en base a decisiones militares, ya a lógicas militares, de logística, de trabajo, muy militar, porque sabía que en cualquier momento había que movilizar todas esas fuerzas, salir del campo, irse a la empalizada, a las ciudades, para defender lo tuyo, ¿ya? Uno no podía dormirse en sus laureles finalmente. Estas primeras generaciones de chilenos que nacieron, los hijos de los conquistadores, sean criollos, mestizos, etcétera, chilenos, nacieron con esa lógica ya en el siglo XVI. Pareciera ser justamente que esta también, como les decía, está este tema que efectivamente hubo un periodo de tiempo, particularmente en la Guerra de Arauco, en que estaba el estado de excepción, estaba la necesidad de urgencia, pero también moldeó al pueblo de alguna manera, ¿ya? Incluso en los momentos en que no hay una emergencia propiamente tal, pero todos han escuchado que el chileno deja todo para última hora, ¿cierto? En el trabajo, todos han escuchado que el chileno, si no trabaja bajo presión, si no trabaja con el látigo, no trabaja. Eso también puede tener que ver con esta lógica, de la urgencia, la presión. Simplemente el chileno sabe que va a llegar un momento, quizás sean 10, 20, 30 años, que todo se va a caer, se va a ir para abajo, sea un terremoto, sea una crisis, sea una guerra, etcétera. Y le cuesta proyectarse. Y además, como característica de pueblo mestizo, como bien lo denominó Francisco Antonio Encina, los pueblos mestizos tienden a esta mezcla, a ser un poco desequilibrados en sus conductas, en tanto a los dos principios fundadores que están en la etnogénesis de ellos, particularmente la etnogénesis del pueblo chileno,
habla de dos razas, el español y el araucano, que eran propendientes a la guerra, o sea, guerra de conquista o de defensa. Eh, ¿Y qué pasa con un pueblo guerrero cuando no tiene guerra? Cuesta estructurarlo. No todos los pueblos guerreros son como fueron los alemanes, por ejemplo, que bajo este principio que ya lo tenían instituido de la autoridad, podían formar este prusianismo, podían formar esta lógica de socialismo prusiano que hablaba Spengler, para trabajar en periodos de paz, eh, con esta lógica militar. A Chile le cuesta, al chileno le cuesta. Entonces requiere de la urgencia y más aún cuando no están eh, las exigencias externas que lo lleven a movilizarse con esta urgencia, tiende al desorden, al anarquismo, al individualismo, como bien dice Encina y como dicen otros autores también. El chileno puede ser muy individualista, y lo es, si es que no existe la necesidad imperiosa de unirse. Y cuando hay que unirse, el chileno es muy bueno para eso, se une muy bien y responde muy bien justamente a este autoritarismo para unirse. Quizás en momentos de paz no, porque no lo necesita finalmente. Y está esta propensión a diluirse un poco, ¿cierto? Y claro, en estos periodos de paz justamente pueblos, que no solo le pasa a los chilenos, pero en este caso pueblos guerreros, pueblos que tienen una lógica guerrera en su formación, si tienen esta tendencia al individualismo y a la anarquía, también tienden a, a la autoagresión, al conflicto interno, el chaqueterismo por una parte, que es muy bueno el chileno, también para el etnomasoquismo, que es muy bueno el chileno para castigarse entre nosotros, castigarnos entre nosotros o a uno mismo también. ¿Ya? Eso nos pasa en periodos de paz, cosa que no nos pasa o no nos pasaba quizá, no sé cómo seguirá la historia, en periodos de excepción, ¿ya? Más aún cuando estamos guiados bajo esta autoridad de principio autoritario casi militar. Eh, Otro autor que obviamente habló de nuestra etnogénesis nacional y también del principio de autoridad y del principio de autoridad particularmente en lo asociado a la guerra, fue Nicolás Palacios, en Raza Chilena, ¿ya? De hecho, en Nicolás Palacios destaca bastante la necesidad de autoridad, la necesidad del principio del jefe, ya del jefe guerrero, en lo araucano, el lonco, ¿ya? Hace un análisis bien interesante sobre eso, sobre este lonco que he elegido muy, muy parecido a la noción, él sitúa lo germánico en lo visigótico de los españoles, de los hidalgos españoles. Como bien ustedes sabrán, elegido este lonco, elegido por hombres libres en una situación puntual que es de guerra. Hombres que se juntan cuando ven esta necesidad, esta urgencia, y, y al ver esta urgencia, esta necesidad, hombres que habían peleado quizás durante años, pero saben que tienen que unirse y tienen que elegir a una persona que lo represente. Que represente no con características propias de esa persona, porque es chico, alto, bajo, gordo, flaco, etcétera, sino porque representa un ideal que hay detrás, que es un ideal de todos, ¿ya? En un pueblo puede ser alguien que sea particularmente virulento, particularmente guerrero, en otro pueblo puede ser alguien que sea más recto y aterrizado, otro que sea mejor negociador. En este caso era el mejor guerrero, ¿ya? Eh, Obviamente, haciendo el paralelismo también con pueblos germánicos, como les mencionaba, los españoles también tenían esto. Eh, el principio de autoridad muy marcado, el autoritarismo español y la dureza del español, el senequismo, como se menciona eh, antiguamente, en este caso quedó patente por la impronta que marcó Pedro de Valdivia como primer gobernante de Chile, el padre de Chile, después eh, eh, otros gobernadores que también tuvieron su presencia importante, Ramiro Hurtado de Mendoza, también muy importante en la guerra de Arauco.
ya, que tenían todo un perfil similar, un perfil muy militar. Y para mucha gente le podrá sonar de perogrullo, pero obvio, pues eran conquistadores, tenían que ser militares. No es tan así, porque estamos hablando de épocas en que en el resto de América ya habían administradores civiles, habían administradores económicos, no necesitaban guerreros como cabeza de los virreinatos, de los territorios. Ya eso se extendió en Chile por mucho tiempo más. Entonces, obviamente iba a marcar la personalidad, el alma nacional, ya la forma de socializar finalmente. ¿Ya? Eh, Bien. Estos son casi la visión del líder o de la autoridad, en este caso es casi un arquetipo, es casi una visión arquetípica junguiana, se podría decir. Es alguien que está posesionado, se podría decir, por su rol. No es alguien que se posesione del rol. Entonces, cuando un político moderno, un politiquero, llega y dice, yo voy a ser un presidente más democrático, yo voy a ser un presidente que escucha a los demás, no como los otros, yo voy a ser un presidente eh, generoso. Si el rol del presidente no está orgánicamente señalizado así, no está orgánicamente dicho así, no puede llegar alguien reformista o alguien revolucionario y decir yo voy a ser un presidente de tal forma, porque el presidente en sí, la dignidad del cargo, del presidente o del líder, podríamos decir, tiene otras características. Entonces, no puede llegar alguien a decir yo, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Joaquín Lavín, quien sea, voy a ser un presidente así. Porque el presidente no es así, el presidente es Chile y el presidente de Chile tiene una dignidad orgánica que tiene que ver con la formación de la identidad nacional. ¿Ya? Y qué es lo que justamente, ¿dónde se ve la identidad nacional? No se ve la identidad nacional cuando estamos todos trabajando de lunes a viernes, tomando el Transantiago, qué sé yo, sino en estos momentos de excepción, cuando se necesita que aparezca el líder. No las palabras, sino sus acciones. ¿Ya? Entonces, por eso es algo casi arquetípico, algo que uno tiene que encajar con este ideal. Hay gente que encaja y gente que no. Particularmente en esta democracia profunda que estamos viviendo, se podría decir, democracia de los votos, de los bonos también. Quien llega al líder no tiene por qué representar ese ideal y le va a ir como le va a ir justamente si no representa ese ideal porque no va a poder movilizar a la población a que haga lo que se considera necesario para el bien de la nación. Eh, entonces, la comparación de nuevo con otros estados latinoamericanos, se ven mucho los caudillismos en el cual personas que tienen características, el buena onda, el autoritario versus el revolucionario, qué sé yo, no hay una centralidad del poder, del ideal de poder, sino que la persona que llega va a decir, ya, yo voy a ser el presidente, esto es muy burdo, voy a ser el presidente generoso. Es presidente por 15, 20 años hasta que lo derrocan y llega el presidente apretado. El presidente apretado dura otros 10 años, lo derrocan de nuevo y llega el presidente, eh, no sé, el presidente soñador. 15 años. Entonces no hay una visión de autoridad que esté ahí trascendiendo a las personalidades de cada uno. Y justamente también otra forma de ser eh, líder es teñirlo con el culto a la personalidad, que se ve mucho, por ejemplo, en países no occidentales, en Corea del Norte, en China en algún momento, que el líder es maravilloso porque es así, es asá. Entonces, si por ejemplo el líder es gordo, si alguien es gordo, va a tener características de líder, porque el líder es gordo. Ahora se muere ese líder y no es gordo, ya dejó de ser alguien virtuoso esa persona. Todos van a tratar de parecerse en lo estético, en lo más evidente, o en lo más casi de jet set, pero no en lo profundo, ¿ya? Que en esta dignidad de la decisión, ¿ya? Algo que de una autoridad impersonal, que eso es súper importante. Eh, Ahora bien, mencionaba yo la autoridad impersonal.
En Chile, el autoritarismo está marcado en el Chile ya moderno, independiente, republicano, por la visión portaliana, por Diego Portales, ¿ya? Que fue finalmente quien, personaje que con su autoritarismo impersonal, una persona que nunca fue presidente, ¿ya? Y que él podía hacer y deshacer con su forma de gobernar, de ser, de organizarse, sin ser presidente, sin estar ahí en la palestra, ¿ya? Él era muy autoritario, él quería un Estado autoritario, él quería, porque entendía justamente que Chile tenía estas características y que los chilenos respondían a la autoridad. Él fue muy enemigo de los politiqueros, fue muy enemigo de los revolucionarios, que había mucho después de la independencia. Y a su triunfo, que finalmente fue un triunfo ideológico y de forma, mantuvo la estabilidad de Chile por todo el siglo XIX. Él lo asesinaron y llama bastante la atención que en este siglo XIX la visión de liderazgo o la visión de ideal de líder que lleva a movilizar a la población tiene dos puntos clave que tienen que ver justamente en las guerras. Las dos guerras que tuvo Chile externas en el siglo, bueno, dos de tres en realidad, si sumamos la independencia serían cuatro, pero la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana y la guerra del Pacífico. La movilización total que se genera contra la Confederación Perú-Boliviana es cuando asesinan a Portales. Chile toma este asesinato como una afrenta personal de intervención externa, en este caso de los agentes de Santa Cruz, el boliviano, y se moviliza para ir a la guerra. Se moviliza y se encandece para ir a la guerra y gana la guerra. Porque han vulnerado este principio fundante de la autoridad. La autoridad, en este caso en Portales, identifica, hay algo suprarracional que está identificado en este tipo de autoridad y moviliza al país. Y en la Guerra del Pacífico, la muerte de Arturo Prat. Arturo Prat obviamente era un desconocido hasta su gesta, ya hasta que muere finalmente, muere heroicamente. Pero las características personales que salen a la luz de Arturo Prat, más cómo muere en comando, más cómo muere tomando una decisión de morir peleando y de no hundir el barco, una decisión de autoridad suprema, finalmente, eh, moviliza nuevamente a la población, enciende algo en la población y lleva a justamente que se enrole mayormente en la guerra, hay un candor popular y se gane la guerra. Dos formas de este principio de autoridad que se ve en el siglo XIX. Bueno, este principio de autoridad o del Estado autoritario, eso es importante, que el principio de autoridad no quedó solamente reflejado en un individuo, sino que se encarnó en el Estado, en la labor del presidente, en el presidencialismo. Posteriormente a Diego Portales llega a la presidencia, bueno, que no era presidente Diego Portales, pero a la muerte de Diego Portales llega Manuel Bulnes, ya un militar. Ya anteriormente también tuvo un militar en el poder. Eh, como figura, durante el siglo XIX, como bien lo ilustra Alberto Edwards en su Fronda Aristocrática, un libro muy recomendable para analizar este principio de autoridad también y cómo se enfrenta a la impostura del parlamentarismo liberal. Eh, menciona que prácticamente Chile se gobernaba solo con este principio de autoridad. Quien llegaba de presidente tenía el respeto de todos porque había algo en la figura del líder, del presidente, en este caso el líder supremo, que mandataba, independiente que quizás no fueran personas que en el fondo fuesen tan política, tuviera esa naturaleza política de la politiquería. Sí, tenían la naturaleza de sentarse, tener esa dignidad del líder y llevar un mandato impersonal y un mandato autoritario, obviamente, porque hay que mantener la autoridad en esa posición, pero prácticamente se gobernaban solo. Quizás varía un poco esto con Montt, el gobierno
de Manuel Montt y con Antonio Vara. Pero esto particularmente se mantiene hasta el año 1891, se va erosionando de a poco este principio autoritario, impersonal, individual de la autoridad, justamente por las revoluciones liberales que empiezan desde mitad del siglo XIX y poco a poco, mientras más se va liberalizando nuestra clase política, liberalismo que viene de Europa, afrancesado totalmente, liberalismo que llama a las masas, que ya no llama el grito a las masas más que al golpe en la mesa de la autoridad individual. Eh, Se termina en 1891 con una persona que había vuelto, un presidente que había vuelto a la dignidad autoritaria del presidente, que era Balmaceda, que si bien era liberal, también, bueno, en ese tiempo prácticamente todos eran liberales, es como ahora, él retomó esos principios autoritarios, particularmente con su asociación con el ejército. Y vamos a ver que también está muy asociado el principio autoritario con el principio de, aquí en Chile por lo menos, un ejército, ya que tiene mucho respeto por el orden, o tenía, no sé cómo se dirán las cosas, mucho respeto por el orden, la dignidad del orden presidencial, individual, la autoridad presidencial. Eh, Entonces, de 1891 a 1924, la debacle parlamentarista, un desastre en que el país, cuando más tuvo recursos por el tema del salitre, no llegaban a la gente finalmente, llegaban muy poco, con esta clase política masa, indistintiva, de gritos, de peleas pequeñas, de ser muy... Eso pasa mucho cuando se democratiza, entre comillas. La gente tiende a ser muy egoísta, ¿ya? Se queda en pequeñas peleas políticas y olvida lo importante. Eh, el 24-25, ya esto no da más. Llegó al poder el 20, Arturo Alessandri Palma, con una visión autoritaria populista, era una figura un poco extraña, pero tenía ese autoritarismo que le gustaban a las masas, por lo menos en lo externo, en lo más estético, autoritarismo que gustaba a las masas y que movilizaba al ejército. Se movilizó el ejército cuando se le hace un golpe de estado a Arturo Alessandri, se moviliza el ejército, lo vuelve a poner en el poder y se hace una nueva constitución. Seguía de la constitución portaliana del 33, una constitución presidencialista y autoritaria nuevamente, ya con la venida del ejército y la venida de la mayor parte de la población, que es curioso porque la población el 24-25 se manifiesta a favor del régimen presidencial del presidente, de esta figura de autoridad, y en la revolución de 1891, que es la que derroca a Balmaceda, que podríamos decir que también es una figura autoritaria o de autoritarismo, no fue una revolución desde arriba. Fue una revolución de élites, justamente la armada contra el ejército, pero la gente siguió haciendo su vida casi como si nada. No tocó al pueblo, ¿ya? Porque era justamente una... Chile no está tan dado a estas revoluciones de masa. Bueno, Chile no es un país revolucionario, primero que nada. Chile es un poco reaccionario en ese sentido. Y cuando se moviliza Chile, muchas veces se moviliza por reacción, justamente, por un instinto de supervivencia más que un instinto revolucionario de cambio. Aparte de Alessandri, después viene Ibáñez, que también en los dos hay un tema. Bueno, Ibáñez era militar, un tema de autoridad, que se busca la autoridad, que ante la crisis los chilenos buscan la autoridad, lo buscan la autoridad fuerte, que quizás no fue Alessandri tanto, pero sí era Ibáñez en un momento, lo fue 2 veces presidente. Y esto es interesante, volviendo un poco al tema. Chile no es país revolucionario justamente porque tiene una visión de autoridad muy jerarquizada, muy vertical, si se pudiese decir. Eh, no hay revoluciones desde abajo. Los grandes movimientos de masas que se dan en Chile siempre vienen de arriba, movilizan gente desde arriba, no tanto la élite. O sea, la élite, evidentemente, las revoluciones son primariamente de la élite. Que esa imagen que da el marxismo
o los liberales románticos de que las revoluciones son del pueblo no es efectivo, a grueso modo. Siempre hay una élite que está llevando a cabo estos cambios. Pero en Chile particularmente las movilizaciones son justamente para restablecer un orden, no para cambiar un orden. Si se cambia un orden, como por ejemplo fue con el fin de la República Parlamentaria, es justamente porque se quería restablecer un orden anterior. Ya no era algo revolucionario de cambio total, sino volver a algo que había funcionado antes, de que quizás nunca debería haber cambiado. Que era justamente volver al Estado autoritario e impersonal del Estado portaliano. Ahora bien, otros ejemplos dentro de la historia que ya son más presentes fue lo que ocurrió también durante el desgobierno de la Unidad Popular. Llega al poder la Unidad Popular no representando a la mayoría, sino simplemente por movidas politiqueras de la democracia cristiana, teniendo menos del 35% de los votos aproximadamente Allende. Si se hubiesen juntado los dos candidatos de oposición hubiesen tenido mucho más, entonces nunca fue una revolución popular. Nunca representó finalmente al pueblo, representaba una parte del pueblo minoritaria, con mucha influencia externa, como habíamos dicho también en otras revoluciones. Los revolucionarios generalmente son externos. Finalmente llega al poder Salvador Allende. Salvador Allende, por el ideal romántico que se quiere dar a entender de que era un líder, nunca lo fue. Y de hecho nunca lo fue, no porque estamos hablando de la oposición, sino porque dentro de su mismo gobierno no era entendido como un líder. O sea, habían distintos grupos, cada uno más revolucionario que otro, buscando hacer su propia revolución. ¿Qué principio de autoridad es ese? ¿Qué principio de autoridad es que dentro de tu mismo gobierno haya gente, cada uno remando para su propio lado? ¿Ya? ¿A quién representa? ¿Quién llama al orden? Están los comunistas por una parte con su agenda, está los socialistas, el MIR, revolucionarios por el otro, está el MAPU por el otro, están los anarquistas por el otro. Entonces, ahí no había un principio de autoridad, no era un autoritarismo orgánico, como se podría decir. Era bien, no autoritario, pero era un ideal democrático romántico del líder, del compañero. Y un compañero no un líder. ¿Ya? El compañero comunista, como se llama, el compañero presidente, se impone por la fuerza, por el control. No una fuerza, por la violencia, perdón, no por la fuerza. Y eso es la diferencia entre la fuerza y la violencia. Por la violencia y el control, como en los estados marxista y comunista. Por eso cae. Cae porque no tiene representatividad externa el gobierno en esta figura del presidente y no tiene representatividad interna, porque son masas que se mueven de un lugar a otro y no responden a los llamamientos al orden que podría tener este. Y bueno, pasamos a la actualidad. Los últimos dos gobiernos, que son la impostura total de la figura del presidente, que hemos tenido los dos Bachelet y los dos Piñera, son justamente totalmente no representativos del ideal del líder. Ninguno de los dos son líderes. El caso de Bachelet, claramente que identificada como la mami de Chile, la mamá de Chile, la que entrega bonos, la buena onda, la que es como yo. ¿Ya? Un descontrol total, ¿ya? Gobernando hacia afuera, gobernando para la ONU, metiendo inmigrantes por todos lados, de manera tráfico de inmigrantes finalmente, pasándose por cualquier parte de la institucionalidad de Chile y de la Constitución. Piñera lo mismo. Piñera que trata de ser no sé qué, claramente no un líder. Bueno, Piñera no es un líder, él no gobierna, no tiene ningún afán político, él es un, podríamos decir,
un corredor de bolsa de la política, un que trabaja con la usura finalmente política, ¿ya? Y los dos tienen esta característica de que los dos han destruido las coaliciones con las que han llegado al poder. Después de Bachelet se termina la nueva mayoría. Antes había terminado la concertación por conflictos internos, porque justamente ella no, mm, por mucho que se viera desde afuera, no unía en su coalición. Cada uno buscaba su pequeña plaza de poder. Con Piñera lo mismo. Con Piñera también se va a terminar esta unión UDI, RN, aparece Bópoli de la derecha, de la supuesta derecha. Son características muy claras de quienes no son líderes, que no representan el principio de autoridad y del liderazgo en Chile. Que sí se ha visto representado por una cantidad de personajes tan variopintos de que esto no tiene que ver con algo político partidista, sino que tiene que ver con una forma de encarnar la dignidad de la autoridad y el liderazgo, ya que necesita el chileno para movilizarse. No lo representó Bachelet, por ejemplo, para el tsunami, el terremoto. Esa es lo más claro de que no representó el ideal del líder que moviliza. Lo representó personajes, a mi entender, eh, personajes como, bueno, Portales, obviamente, Manuel Bulnes, Balmaceda, Carlos Ibáñez del Campo, eh, Juan Antonio Ríos, Ricardo Lagos, Augusto Pinochet, que tenían otra forma de gobernar y que se quiera o no movilizaban por lo menos a una cantidad importante de la población a un objetivo común y no que se autodestruyera, que es lo que estoy explicándole de estos dos mandatos que autodestruyen no solo sus partidos políticos que lo apoyan, su legado, sino que también a la nación, a los chilenos, nos dejan las polarizaciones más grandes que hemos tenido en los últimos años, que hemos tenido, entre comillas, democracia. Esa es una de las características que no tiene un líder, que no aúna, sino que separa, polariza. Entonces, el liderazgo que necesitamos, el liderazgo autoritario que se necesita en Chile, la noción de autoridad para la movilización total de las fuerzas de la nación, es justamente impersonal, autoritaria, altamente jerarquizada, eh, vertical y, como le decía, casi arquetípica. Es algo que es para el estado de excepción. Necesitamos esa autoridad para la excepcionalidad, para guiarnos en los momentos en que estamos más mal. Estamos mal en este momento y no tenemos ese tipo de autoridad. Estamos perdidos hasta cierto punto, hasta que aparezca alguien que esté con ese tipo de dignidad. Y como digo, arquetípico, se parece también un poco a la noción de Campbell del viaje del héroe. Que el héroe cumple con su misión y desaparece, se va. Y nosotros lo extrañamos. Y eso es lo que se extraña el líder autoritario. El autoritarismo en Chile que se perdió y que es lo que necesitamos para nuestra alma nacional, nuestra identidad telúrica, nuestra identidad de excepcionalidad. No somos un país que trabajemos con la estabilidad, trabajamos con las crisis y para eso necesitamos un tipo de liderazgo. Espero que les haya gustado y me despido hasta una próxima ocasión. Ojalá puedan aportar, hacer sus dudas, preguntas y comentar qué les pareció también. ¿Ya? Vamos a seguir con próximas ediciones de reflexiones sobre el devenir histórico. Nos escuchamos.